Ahora vamos a hablar de un tema también muy interesante porque ha habido un cambio de normativa FIFA, el nuevo reglamento de los agentes deportivos de la FIFA, que parece que algunas cosas pretende mejorar, ¿no? Sobre todo en relación con los jugadores a los que representa, pero sí, yo creo que en líneas generales los derechos de los deportistas no quedan mejor con este nuevo reglamento, me parece, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Vamos ahora. Ya no lo ya ha anticipado Alberto algo. Sí, y para ello contamos con el profesor Juan de Dios Crespo, que, como ya decía, es uno de los 10 mejores abogados de España. Es experto en derecho deportivo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Uno de los abogados habituales en el TAS. Y además es profesor nuestro del Máster de Derecho Deportivo, de lo que estamos muy orgullosos y contentos. Y sin más preámbulos, tiene la palabra. Muchas gracias, Remedios. Gracias por la invitación, como siempre. Como decía Alberto, es las golondrinas que vuelven cada año. Aquí estamos de nuevo. Bueno, la verdad es que este asunto de los agentes nos toca de lleno al despacho, porque llevamos muchos agentes, tanto nacionales como internacionales, y por lo tanto hemos estudiado profundamente lo que nos han lanzado la FIFA. Ya no se llaman agentes, se llaman intermediarios. No le veo la diferencia, pero seguramente conceptualmente la FIFA ha tenido en cuenta eso, agente no más, agente parece que esté más cerca del dinero y intermediario parece que está eso, entre medias de... Bueno, no es así. ¿Qué ha podido aportar? Bueno, primero, desde el año 2009 se querían quitar de medio los agentes que eran miembros indirectos de FIFA. Con este reglamento, miembros indirectos de FIFA, por tanto, ahora ya no son. Se han quitado. ¿Por qué? Vamos a ver el fondo de la cuestión realmente. Aparte de controlar, como dicen aquí, para más transparencia, veremos que es más transparencia o no, es que había unos 600 pleitos cada año de agentes en FIFA. Y los agentes están muy cerca de su dinero, entonces eran muy pesados constantemente y apelaban mucho al TAS después. Entonces han querido quitarse de medio con una facilidad asombrosa. Aquí ya no somos nosotros los que vamos a llevar a cabo los pleitos, sino que ustedes se van a ir a sus federaciones nacionales y nos quedamos de medio esta problemática. Y viene a problemática desde el año 2005, y lo ha dicho antes Alberto, en la famosa sentencia Pio del 26 de enero de 2005, si no recuerdo mal, donde un agente Pio, un agente francés, intentaba decir que el reglamento FIFA, este reglamento, era contrario al derecho comunitario. Al final cayó y dijeron que sí, que era favorable. Pero ya este tropiezo con los agentes hizo que los miembros de FIFA en el 2007 ya empezaron, en el 2009 ya dieron la orden en el Congreso de FIFA de quitarse de medio a los agentes. Obviamente ha tardado mucho, ha tardado 6 años porque no era fácil, pero sin embargo lo han hecho con una facilidad asombrosa a pesar de no ser fácil. Y vamos a empezar directamente con lo que era el reglamento de FIFA, por lo menos lo que querían hacer en el nuevo reglamento FIFA de intermediarios. Pues es falso, no hay un nuevo reglamento FIFA, lo que han hecho es enviarlo todo a reglamentos nacionales. No todas las federaciones todavía lo han hecho, pero casi todas. Un sistema más transparente, dice. Vamos a ver, sencillo. Era mucho más sencillo tener un solo reglamento aquí pequeñito que 209 reglamentos diversos. Diréis, no hombre, se va a copiar lo que ha dicho FIFA. No, no todos. Por ejemplo, en algunos países, como si no recuerdo mal Rusia, el porcentaje que es recomendado es obligatorio. En otros se pone recomendado, en Inglaterra. En otros ni se pone recomendado, en España. Por lo tanto, no son ya un reglamento que se transpone a 209, es que hay 209 distintos. Y por tanto, ¿más sencillo? No. Ese es el preámbulo de FIFA, más sencillo. Mayor eficacia a nivel nacional. Hombre, por supuesto, si me he puesto a barrer y me he quitado a nivel internacional los procedimientos, los pleitos, va a ser más eficaz a nivel nacional. Sí, eso parece, pero como entraremos luego, ¿eficacia en qué sentido? No sabemos las sanciones cuáles son. De hecho, está previsto que se verá después qué sanciones son. Dicen que será el artículo 41 del Código Disciplinario de la Federación Española, pero que se tendrá que regular posteriormente. Entonces, ¿más eficacia a nivel nacional? De momento no, ninguna. Tenemos ni transparencia, ni sencillez, ni mayor eficacia. Lo único que, a mi entender, se ha dado un punto de vista moderno, es una realidad que existía. Los agentes como tales solo podían ser agentes, personas individuales. Y ahora,
con el nuevo reglamento de intermediarios que se transpone a todas las federaciones, se podrá ser agente, persona jurídica también. Pero también siempre con un poco de lío, siempre y cuando los miembros de esa empresa que es agente también sean ellos intermediarios. Entonces, bueno, pero por lo menos ya se estima que la sociedad X es intermediario. Y teníamos pleitos antes donde la FIFA rechazaba que alguien, que era la sociedad X, representada por un empresario agente en ese momento, señor fulano X, pudiera cobrar de manera directa un cheque. Oye, ese cheque está hecho a nombre de la empresa y el intermediario o el agente es el señor X. ¿Cómo va usted a pagarle? Entonces estaban los pleitos. Tenemos que ir después a la vía civil por ese motivo. Entonces ahí sí que le vamos a dar un punto favorable. Luego hablar del sistema de registro, que va a ser más transparente. Otra vez la palabra transparente. Bueno, si ya existía, si había una lista de agentes con una licencia de agentes. ¿Y ahora qué es? Un registro en vez de licencia. De hecho, son bastante duros. Dice, la licencia física, deberá devolverse a la Federación Española de Fútbol, porque si no se devuelve, no podrá ser intermediario. Vamos a ver, ¿y si la he perdido? ¿La licencia? No, tengo que devolver la licencia. Como si esto fuera el carnet de conducir, el carnet de identidad, o si a una región se separa, devolver el DNI o el pasaporte. No, por favor, es igual de transparente. Está un listado. Y además es más transparente antes, porque el listado estaba en una página web de FIFA. Ahora estará en todas las páginas web. Bueno, y la Federación de Madagascar estará en inglés para que vamos a entenderla, o estará en malgache. Es decir, vamos a tener más dificultad en entender quién es de verdad el representante o intermediario en ese país, y a lo mejor tenemos un caso en ese país, necesitamos saber si es o no intermediario en la federación del lugar. Contrato de representación es más o menos lo mismo, una pequeña base que después obviamente hay que darle la chicha necesaria, es un esqueleto, entonces ahí no nos meteremos. Y aquí entra en un punto que es totalmente contrario al derecho, para mí, individual de las personas. Dice que tiene que saberse o divulgarse las cantidades y honorarios de sus intermediarios. Es decir, vamos a tener la posibilidad todos, por lo menos de momento no hay ninguna clave que diga que será secreto solo para el propio intermediario y para la federación. Todo lo que el intermediario va a cobrar durante un año. Sabremos. Bueno, está claro que en las empresas se depositan en el registro mercantil las cuentas anuales, pero aquí que se tenga que decir lo que, o por lo menos publicar lo que va a cobrar un intermediario, me parece, bueno, ya lo veremos, me parece contrario a algunos derechos. Los pagos, como he dicho, hay una recomendación. Ojo, de recomendación que en el año 2011 era una obligación. 2011 vino a la Federación Española de Fútbol en un seminario, 2011 sí, es cada 2 años, 2011 vino un señor de FIFA a decir y a explicar, y con rotundidad, que será a partir de ahora, y va a ser a los meses, una obligación de un 3% máximo. Bueno, ahí nos quedamos todos patidifusos, máximo, obligatorio, y además incluía en el reglamento en ese momento incluso los abogados. Bueno, ahora no los incluye, ahora son intermediarios, pero en ese momento, en el 2011, ponía y abogados. Claro, los abogados dijimos, no, yo no trabajo en intermediación, pero muchos abogados trabajan en intermediación. ¿Me van a ustedes a decir cuánto voy a poder yo cobrar a mi cliente? Bueno, entonces se olvidó esto, se obvió y solamente se recomienda. Lo que pasa es que esa recomendación, como digo, en algunos países como Rusia, es una obligación firme, 3%, no es una recomendación, es obligación. Y en otros está al libre albedrío, pero con recomendación, en el caso inglés, y en otros como en España, ni tan siquiera ya impone esa recomendación. Luego, en cuanto a la protección de los trabajadores, que es lo que tú preguntabas, que es lo que más te interesa, es igual, no hay más ni menos protección. Lo único es en los menores. Los menores podrán firmar contratos, ojo, con intermediarios, podrán firmar, pero los intermediarios no podrán cobrar. Si tú representas a alguien, haces un trabajo, logras un contrato de trabajo, de traspaso, de agencia, de imagen, de sponsor, pero no puedes cobrar por eso. Entonces estamos en una dicotomía en ese momento. ¿Vamos a ir a juicio, vamos a intentar hacer que paguen, o vamos a preguntarle a la FIFA si FIFA nos admite que, y es lo que ha hecho la Federación Inglesa, la FA, la Federación Inglesa lo que ha hecho ha sido una pregunta que la FIFA aún no ha contestado, es si un jugador menor de edad firma un contrato con un intermediario y ese intermediario le logra
obtener un contrato de lo que sea, de trabajo, de traspaso, de imagen, etcétera, podrá cobrar de manera retroactiva cuando el jugador cumpla 18, si es la edad de mayoría, o menor si es en otro país 17 o 16 años, podrá cobrar de manera retroactiva. La FIFA no ha contestado. Me parece que sería un método adecuado para impedir, uno, que no cobre por su trabajo, y dos, que abunden los pleitos. Porque a mí que me digan cómo no voy a poder cobrar algo que he realizado, y estamos otra vez lo mismo, en lo que hablaba, ayer se hablaba de eso, ayer se hablaba de esto, el cóctel que existe entre lo público y lo privado. Aquí una sociedad suiza, la Asociación Civil Suiza, le dice a la Federación Española, que es pública, o sea, uno privado, le dice a un público español que no puede cobrar por un trabajo realizado. Trabajo realizado que está demostrado. Entonces, la posibilidad de evitar pleitos sería esa, que la FIFA contestara. Lo que pasa es que la FIFA no ha contestado, ni creo que conteste nunca. Habrá que hacer, pues eso, habrá que obligar. Y la Federación Inglesa está por la labor de decir, vamos a hacer que sea retroactivo. Es decir, cuando alguien con 17 años firme un contrato con el City o el Arsenal, cuando cumpla 18, podrá cobrar lo que no cobró con 17 años o con 16 años. Me parece, no me parece lógico desde el punto de vista del trabajo del agente, del intermediario, pero sí me parece un poco más lógico dentro de esa protección. Pero tampoco veo protección. ¿Cuál es la protección de un menor por no pagarle a alguien que hace un trabajo? Yo haría una ley o un reglamento contra los padres de los menores. Proteger a los padres de los menores futbolistas, porque es que no tiene sentido cuando vemos algunas cosas que hacen. Y seguramente a los padres, en vez de pagarle de manera directa, les pagará a través de un trabajo, una beca, lo que sea. Pero eso todos los temas, como digo, que está candente y que todavía no se ha levantado el acuerdo final. Luego, otra cosa interesante que existía también en Inglaterra, los ingleses, como veis, tanto la Premier League y la venta de derechos estaban antes que nosotros, los 15 o 20 años antes que nosotros, por eso no vamos a estar nunca ni en Pakistán ni en la India, estaremos, pero estaremos detrás de ellos. Ahora, algo que ya habían hecho es lo que llama el double hat, la doble representación, es decir, representar a un jugador y a un club al mismo tiempo. Bueno, esto estaba más que prohibido, absolutamente prohibido, en España, en todos los sitios, prohibido. Bueno, luego se hacían que un agente tenía dos subagentes y cada uno se repartía. Al final, como dice en valenciano, catarrocha descoberta, ¿no? Pero ahora se permite, copiando específicamente lo que ha hecho la FA desde siempre, indicando que si las partes están de acuerdo, bueno, pues si están de acuerdo, vamos a poder cobrar de uno y de otro. Yo recuerdo no cobrar, pero sí hacer no un double hat, pero un triple hat, cuando fui abogado de un jugador, del club vendedor y del club comprador. Y dije, me voy. Y dije, no, confiamos en ti, quédate porque es mejor para nosotros. Bueno, pues si las partes están de acuerdo, ¿por qué no? Se podía hacer antes, ahora se puede hacer siempre y cuando se reconozca por escrito, por parte del jugador sobre todo, y del club, que ese intermediario va a poder cobrar de ambos. Luego está el tema de la responsabilidad de sancionar. Ya no sanciona nunca más FIFA, que era otro de los puntos donde creo que se protegía al jugador y a los clubes cuando un agente incumplía el reglamento. Las sanciones eran muy pequeñitas, pero bueno, recuerdo un caso donde sancionaron al agente de Mexès, un jugador francés que se fue a la Roma, con 6 meses sin poder actuar. Bueno, siempre tienes un amigo que actúa por ti, y 50.000 francos suizos de multa. Bueno, pues picaba un poquito. Yo creo que si las multas son adecuadas, pican y consiguen, bueno, pues su objetivo a medio plazo, que es que la gente se refrene de hacer algunas cosas. Bueno, pero sin embargo en España, lo veremos ahora punto por punto, esto no existe todavía la cuantificación de la multa, no existe la sanción, no existe incluso el procedimiento sancionador, no sabemos nada. Entonces vamos ahora a pasar de lo que FIFA nos dijo a lo que la Federación Española ha hecho. Todas las federaciones no lo han hecho, creo que Argentina no está todavía hecho, ¿no? No está. Está hecho. Bueno, algunos acaba de empezar ahora, bueno, pues han tardado 6 o 7 meses y en algunos países todavía no está hecho. Pero la mayoría de ellos lo que han hecho es simplemente copiar los intermediarios de la Federación Internacional, de la FIFA, y otros han cambiado. Los ingleses han cambiado los españoles algunas cosas, han cambiado los rusos, o han diferenciado de los demás con esa obligación del 3%. Vamos todos a ver lo que hay paso a paso. Porque eso es novedoso, no tenemos todavía ningún caso real con este nuevo reglamento, que seguramente lo habrá y mucho. El primero es la posibilidad, como decía, de la persona jurídica y de persona física que sean agentes o intermediarios. Bueno, es algo que hacía falta porque es el hecho práctico más claro.
¿Por qué no hay solo agentes individuales? Porque se paga menos impuestos si eres una sociedad limitada, una SA, más menos impuestos. Por lo tanto, eso se hacía. Ahora se permite, pero con esa restricción de la que yo dudo si es legal, que todos sus representantes deberán ser también intermediarios con personas físicas. Vamos a ver. Todos sus representantes. ¿Cuál es la palabra representar? ¿Qué significa representante? Los miembros del Consejo de Administración, los miembros de los socios, accionistas, todos, una parte, aquí dice todos sus representantes. O alguien que no sea ni socio ni accionista y que sea un representante, es decir, por ejemplo, un abogado que represente a la sociedad, yo creo que está incluso mal planteado desde el punto de vista gramatical, no sabemos lo que significa. Entonces, bien, de momento lo que estamos haciendo en la práctica, hace traspasos del mes de julio y agosto, empresas extranjeras, holandesas por ejemplo, se le ha registrado a la empresa holandesa y a un par de socios de la empresa, incluso al abogado por si acaso. Bueno, pues esto es lo que se hace, aunque no sabemos qué va a pasar en el futuro. La Federación no ha dicho nada. Seguimos con una risa absoluta. Dice, debe gozar de reputación intachable. Debe gozar. Pero ¿quién le da ese sello de intachable? ¿Elliot Ness? ¿Los intocables o intachables? ¿Quién va a venir aquí a decir? ¿Va a venir alguien de algún país a decirnos, o aquí mismo, el señor Villar va a venir, o su hijo, a decir que es intocable o intachable? Vamos a ver, no hay ningún criterio. Ningún criterio. La intachabilidad no se sabe por dónde viene o por dónde va. Ahora bien, sin embargo, ¿se podrá cancelar la inscripción? Sí, incurre en tachabilidad. ¿Pero cuál es? Entonces, estamos ahí en una nebulosa absoluta, tanto para entrar como para que te saquen. Luego ya entramos en lo que corté a mi amigo Alberto, porque es la convocatoria de la entrevista personal. Para que te den esto, aparte de presentar el DNI, de pagar la cuota, de decir que eres intachable, tienes que entrevistarte personalmente. Ojo, personalmente significa también a través de, bueno, la verdad es que está un poco anticuado, esto en videoconferencia, podrían haber puesto Skype, alguna cosa más moderna, que yo no soy muy moderno en esto, pero bueno, no lo han puesto. Medios telemáticos en general. Sin embargo, no se hacen exámenes o no se hacen entrevistas a todos. En un par de casos, porque el agente holandés, de sociedad holandesa, que comentó que hizo uno de los grandes traspasos de este año en España, no hablaba español. Y no había nadie en la federación que hiciera la entrevista personal en inglés. Y entonces, pues nada, se le dio. Es intachable, es holandés. Por tanto, como holandés es intachable. Aunque dicen los holandeses no es una nacionalidad, es una profesión. Entonces la intachabilidad habría que verla. Pero bueno, el holandés es cliente nuestro, por lo tanto entró, sin tener que hacer esa entrevista personal de la que carecemos de datos. Sí la han hecho, sin embargo, a un agente argentino, también cliente nuestro, en el que se limitaron a preguntarle si desde cuándo estaba ahí. Dice, hombre, pues yo mire, llevo 45 años en esto. Si usted no me conoce, poco sabe de fútbol. No le dijo eso, pero lo pensó. Le preguntaron esto, qué había hecho en el mundo del fútbol. Pues mire usted, pues desde Maradona, hace años, hasta ahora Vieto. Dígame usted si no estoy en el mundo del fútbol. Pero, ¿cuál es el criterio para la entrevista personal? ¿Cuál es el criterio para negar después de la entrevista personal? No se pone aquí el criterio. Si a mí no me cae bien alguien, o su acento no me cae bien, o no habla bien español, o de hecho, si no habla español, me lo quito de en medio y le doy la entrevista personal por realizada sin problema. ¿Dónde se basa la Federación Española para considerar positiva, que es la palabra, positiva? O sea, yo casi veo que es dopaje, esto de positivo o negativo. O sea, si usted ha pasado el test positivo, ¿antes qué había? Antes había un examen que obviamente no era muy complicado. Lo pasó hasta una señorita número 1, además creo, de promoción, la que luego salió en televisión haciendo programas de esto de Gran Hermano y compañía. Bueno, bien. No era complicado, pero había por lo menos derecho civil, derecho mercantil, reglamento FIFA, derecho laboral, unas 30 preguntas, si no recuerdo mal, 30 preguntas que había que contestar. Bueno, algunos no aprobaba. Tiene un par de clientes que no aprobaron la primera ni la segunda, aprobaron la tercera. También es cierto que cada vez tenías que pagar 1.500 euros y por lo tanto era también interesante que pasara, que no todo el mundo pasara.
Entonces, ¿cuál es el control? ¿Quién controla al controlador? ¿Dónde está? Para que uno sepa, cuando acude a la Federación Española de Fútbol, si se va a considerar positivo o negativo la entrevista. ¿Se debe contestar a preguntas simplemente personales? ¿Usted es buena gente? Sí. ¿Usted es una persona que se puede confiar? Sí. ¿Usted es intachable? Por supuesto. ¿Ya está? ¿O usted me puede decir algo del reglamento FIFA? ¿Se puede traspasar a menores de edad? ¿O sabe usted de la sanción de Barcelona? No sé, algo que se le demuestre una conexión real, directa, porque si no, lo que hace aquí es ampliar el número ingente de agentes que había antes. Ineptos. No, bueno, yo he dicho ingente número de agentes. Ineptos sin control. Ineptos. Y ahora, que ya había un control obviamente con el examen, ahora hay un sin control. Si va a ser solo eso, pagar carnet de identidad y poco más, y encima hacer una entrevista, que si no hablas inglés, pues imagínate, bueno, si iba a decir una broma, si eres catalán y dices no sé hablar castellano, a lo mejor te dejan pasar, no es una broma, no tengo un amigo aquí catalán, pero no, cualquiera como el holandés que pasó por encima de ese examen. Entonces yo considero aquí que estamos simplemente recaudando, nada más, recaudamos los... En Inglaterra son 250 libras, no sé en España cuánto es, ¿alguien lo sabe cuánto es en España? 800 euros, sí, 800 euros, menos entonces, más que en Inglaterra, un poquito más que en Inglaterra. Son dos países que más agentes tuvieron y más intermediarios tienen ahora mismo. Entonces, bueno, pues esa entrevista personal que será positiva permitirá a tener un registro, ya no tendrá el carné, o sea, no tienes carné. Eso la diferencia es enorme, ¿no? ¿Veis? Tener carné o tener simplemente el registro. Bueno, pues el registro lo copias, lo imprimes, pones tu foto al lado y dices, bueno, soy intermediario. ¿Será falso? ¿Será una falsificación? No, será un carné creado por el intermediario, nada más. Pérdida de condición de intermediario. Bueno, si no pagas, etcétera. No dice en cuanto al tema de las sanciones, porque como veremos después no está indicado. Entramos al artículo 7, que es el registro de operaciones. Es lo que he dicho al principio que FIFA ya había dado y que aquí, bueno, vamos a tener que, ojo, primero, los clubes y jugadores garantizarán que todo traspaso se ha hecho concertado con un intermediario. Vamos a ver, ¿tienen que entonces los jugadores y clubes saber que es intermediario? ¿Cómo lo saben si no hay un carné? Tendrán que acudir en ese momento desde la Federación Española, estaban en la lista. Otro trabajo más, en vez de enseñar el carné. También se puede falsificar el carné, pero bueno, esto. Deben garantizar. Y ojo, cuando no se recurra a los servicios de intermediarios, deberá contener la cláusula específica exponiendo las circunstancias. Es decir, que hay que decir, no acudo a intermediario. ¿Dónde están las personas no intermediarias que tienen un derecho a intervenir? Por ejemplo, abogados. Abogados pueden intervenir perfectamente dentro de intermediación para un contrato de trabajo, contrato de traspaso, sponsor, de imagen. ¿Cuál va a ser la sanción al club o al jugador por utilizar un abogado que no está como intermediario? No está clarísimamente explicado, ni claramente, ni medio claramente. No está explicado cuál va a ser la labor. Yo creo que si a mí me dicen que van a sancionar a un club, a un jugador que es cliente mío, porque yo he actuado, no lo hago, normalmente no lo hacemos en el despacho, pero suponiendo cualquier abogado, que en España hay muchos que actúan de intermediarios, que no firma, porque no hay sitio para firmar. O es intermediario o no lo es. Y además hay que poner, no hay intermediario que intervenga. Tendrá que poner un documento aparte para cobrar como abogado lo que haya hecho, labor simplemente de asesoramiento, no hablamos incluso de porcentaje, no hablamos del 3%, ni nada, solo asesorar, cobrar unos honorarios que vienen, como sabemos todos, de honor, unos honorarios, nada más, por sus horas trabajadas, si cobra por horas, o por la labor realizada, si cobra por servicio. ¿Van a sancionar a los clubes y a los jugadores por eso, por utilizar a alguien que está en su perfecto derecho de trabajar como abogado asesorando a un club o a un jugador? Tampoco lo pone. Bueno, y desde luego, si hay una sanción, me veo pleitos y recursos. Creo que la Federación no ha, de momento, hecho nada en cuanto al reglamento del reglamento, porque está asustada, porque no sabe. Lo primero que ha hecho es, antes del día 1 de abril de 2015, cuando entró en vigor el reglamento de FIFA, antes incluso, ya aprobó esto.
se dio prisa, no esperó a que estuviera publicado, estudiar un poquito, hablar con los estamentos, jugadores, clubes, ex agentes ahora intermediarios, para ver, vamos a ver si esto es válido, si se adecúa a la legislación española o no. Nada. La Federación Española sigue, como siempre, a rajatabla lo que dice el gran hermano o el papá FIFA. Seguimos esto, lo hacemos porque nos lo ha dicho. Bueno, veremos si lleva a cabo algún tipo de sanción, que todavía no sabemos cuál puede ser, contra un club o un jugador que ha actuado legítimamente, contratando legítimamente a un abogado. Y diría más, pensad un poquito, no soy intermediario, no me he registrado, tampoco soy abogado. Y, Código Civil, contrato de mandato, no puede alguien mandatar. Es cierto que los clubes y jugadores van a tener miedo de hacer eso. Tienen miedo, está claro. Pero como todos los casos, uno empieza, los demás siguen. Alguien algún día, de hecho yo estoy achuchando a los clubes, pasa que no se asustan, de firmar con alguien que no sea, para ver qué pasaría, cuál sería el siguiente momento jurídico, legal, que tomaría la Federación Española. Bueno, de momento no, pero estoy seguro que alguno que se fastidie o se cabree con la Federación por el que hayan sacado tarjetas amarillas en exceso o algo así, al final dirá, bueno, vamos a intentar a ver este posible pleito. Bueno, pues lo veremos, lo veremos. Siguen manteniendo algo que me parece ridículo, que es el plazo de 2 años. Si nos atenemos a la ley española, al Código Civil, bueno, pues esto, intermediario, ley de agencia, si quieres, la ley de agencia que existe, la ley 92, si no recuerdo mal, ley de agencia, el contrato de mandato del Código Civil, bueno, pues puede ser 6 meses, 1 año, 2 años o 18 años, como quieras. Esto va a pasar alguna criba y lo veremos después cuando acudamos a dónde se deben desarrollar los procedimientos, los pleitos después. No solamente la Federación, sino también fuera de la Federación. Va a tener un juez de lo civil piedad con la Federación cuando diga, mire usted, yo tengo 3 años de contrato y la Federación me dice que es nulo esto. Vamos a ver si un juez lo va a admitir con tanta facilidad. Bueno, ya el paso siguiente es la publicación de información. Como he dicho antes, clubes y jugadores deberán informar, o sea, deberán, es una obligación. También serán sancionados si no lo hacen, serán sancionados. No sabemos cómo, ni por qué, ni cuándo, pero serán sancionados. Y se publicará, por lo tanto, 1, todas las transacciones que se hayan hecho por el intermediario X, con la indicación de qué jugador y qué club, por un lado, y después se publicará de manera anual las cantidades, las cifras, remuneraciones pagadas por jugadores y clubes a los determinados intermediarios. Con lo que aquí la ley de protección de datos se asaltan a torera, eso es una locura, y que uno públicamente cualquiera puede entrar y sepa lo que ha hecho y lo que ha cobrado por eso. Si estuviera en la Federación lo entendería, solo para la Federación, quizá para un control, etcétera, bien, pero desde luego para que se publique y que todo el mundo tenga acceso a eso, no sé tampoco cómo se va a publicar. Es decir, que estos son cosas que, como digo, el 26 de marzo, 5 días antes de que entrara en vigor, ya estaba esto hecho, de una asamblea de la Federación Española, sin haber estudiado ni visto las consecuencias que pueden llevar estas, yo digo que son, pues eso, se lanza al sol unas ideas y ya está, no tienen después ninguna posibilidad, por lo menos de momento, de ser controladas porque no hay indicación de cómo se controla. Otra cosa que es interesante es la prohibición de cesión de créditos. Bueno, me gustaría también que un juez lo viera esto. ¿Cómo se puede hacer los créditos? Se debe ceder los créditos, se puede hacer los créditos. Bueno, es algo como lo de la... Es para que no actúen como fondos de inversión. Sí, ya lo sé, pero bueno, no lo pone así. Deberían tener un reglamento que dijera, los fondos de inversión son estos. Y estos, bueno, como ha dicho antes Alberto, si no, lo que se puede hacer es legislar de golpe sin la cobertura legal que debe existir. Entra luego en la prohibición de negociar, y así es estricto y tajante, cualquier menor de edad, prohibición de cobrar, no de negociar, de cobrar. O sea, se puede negociar pero no cobrar. Aquí, como digo, la F inglesa está preguntando si se podría, y a mi entender, si un jugador con 18 años, o un club, si ha firmado con el club,
pagara por la labor efectuada antes 6 meses o hasta 2 años, 16 años, yo no veo problema. No veo ningún problema. Yo creo que podría incluso hacerse un contrato diciendo no cobro nada ahora para evitar que la Federación te sancione, aunque habrá que ver si esto es legal o no legal, y cobrarás a partir de que tenga 18 años. El problema está en que si el jugador a los 17 y medio es traspasado a otro sitio, a Inglaterra, y bueno, ya no está la gente en esta situación de actuar. Le va a pagar el club anterior parte de lo que hizo, lo veo difícil. Tendrá que negociar seguramente con el nuevo club que le paguen lo anterior también. Entonces, en vez de hacerse, como decía aquí, más sencillo y más transparente, veo que es más lioso y menos transparente. Luego hay algo que es muy interesante, es la prohibición que tienen los intermediarios de trabajar. ¿Por qué? No puede usted hablar con ningún club, no puede hablar usted con ningún jugador antes de que finalice su contrato con el otro agente. Bueno, lo normal es que cuando uno negocia previamente, no espera el último día. ¿Has finalizado? Pues ahora tengo que hablar contigo. No, normalmente dice, bueno, tú vas a finalizar esto, ¿no? Vamos a hablar, vamos a discutir si te va a interesar a ti este jugador o si el jugador te va a interesar a este club. Pues no, está prohibido. Pero aún más prohibido está, y ojo, es interesante, que hable con un jugador que ya tiene contrato con él. El entrenador tiene contrato con ese jugador. No ya es lo anterior en que está buscando obtener este jugador para después, sino ya tiene contrato el jugador. Y dice que estará prohibido que le persuada que termine su contrato de forma prematura. Bueno, ¿y el 1006? Si el jugador te pregunta, ¿me puedo marchar? Es que no puedo decirte nada. No puedo actuar, no puedo hacer mi trabajo. Pero es que me han dicho otro, si no hace el trabajo, otro vendrá y te lo hará. O vendrá un abogado y le quitará el cliente. El 1006, si no recuerdo mal, el artículo 16. Ya, pues sí, ruptura contractual anticipada con una cantidad que está estipulada o no estipulada. A veces, una sola vez lo he visto en mi vida que no está estipulada, pero estipulada. Y yo no le puedo aconsejar. Pasa que la palabra está en persuadirle. ¿Qué es persuadir? Otra vez, otro palabra, persuadir. ¿Me siento con alguien y le persuado? Hombre, pues la verdad es que sí. Si me siento con un cliente y le digo, me pregunta, ¿esto se puede ir a pleito? Pues la verdad es que no. Le persuado de no ir. Y si digo, sí, estoy persuadiendo. Entonces, si un jugador viene y dice, mira, me quiero ir a este club, no estoy jugando, pero sin embargo tengo todavía un caché y algunos otros agentes han venido con un club inglés o francés o alemán, habla con ellos, o hay un problema. Pues mira, no te puedo aconsejar, pero no te puedo persuadir de que te vayas utilizando algo que está en tu contrato y en la ley. La cláusula de rescisión, tal y como se llama, y la posibilidad de marcharse compensando al club. Compensado al club, como he dicho antes, pagando, porque la legislación española, la Liga Española lo obliga, o marchando al extranjero, no pagando nada y esperando que al final le sancionen o le hagan pagar una cantidad sobre lo que ha firmado o inferior si es abusiva. Entonces, estamos otra vez en una, yo diría que es como una especie de libro infantil donde cada uno puede utilizar lo que quiera. Lo que pasa es que el libro infantil lo lees y lo cierras, pero aquí hay un señor después, que es el escritor, que te sanciona. No sabemos cómo, pero te sanciona. Si has leído mal, te va a sancionar. Entonces, la Federación Española, a mí desde luego me encanta, cuando es algo así no objetivo, es subjetivo, o a los abogados nos encanta tener que pleitear, porque justamente en la subjetividad y en la persuasión y en la legalidad o ilegalidad, bueno, pues ahí tenemos nuestro juego, nuestras armas de abogados. Seguimos en la resolución de disputas. El Comité Jurisdiccional, que es un órgano allí que se dedica un poco a todo. El Comité Jurisdiccional se dedica un poco a todo y aquí, bueno, pues se otorga o se roga el derecho a resolver las disputas que haya entre intermediarios y clubes, intermediarios y jugadores. Bien, pero sin embargo, en el punto 3 de ese artículo 14 dice, en caso de que alguna parte someta el litigio a tribunales ordinarios, el comité se inhibirá. Hombre, eso faltaba, que no te inhibas, ¿no? Pues ha sido mucho más sencillo. O sea, aquí dan el poder. Yo me inhibo, ¿eh? No, he dicho, las partes podrán acudir a tribunales ordinarios. Hubiera sido mucho más sencillo, mucho más claro y mucho menos prepotente.
Yo me inhibo. Si tú vas al Tribunal Nacional, me inhibo, me voy. Podrá, es otra palabra clave, podrá proceder a inhibirse. O sea, mira que es fácil hablar y qué difícil lo hacen a veces los que escriben. Podrá proceder a inhibir. O sea, que no es seguro. Si un club, un jugador y un terminario han firmado un documento donde dicen que se someten a los tribunales ordinarios, ¿podrá? Me encantaría que lo hiciera. Pues ese sería un pleito contra el Comité Judicial y la Federación Española de Fútbol. ¿Podrá proceder a inhibirse? O sea, podrá inhibirse, no me hagas con proceder. Es que de verdad, a veces cuando leo estas cosas me dan ganas de, como decía Woody Allen, cuando oigo Wagner me dan ganas de invadir Polonia. Pues yo cuando oigo esto me dan ganas de invadir Las Rozas, la Federación Española de Fútbol. Y de asignarles a escribir, no para invadirles y ser el presidente, no quiero, pero asignarse a escribir un poquito. Pero habla de tribunales ordinarios. ¿Está el arbitraje dentro de tribunales ordinarios? Yo no soy profesor de la facultad, hay muchos profesores. ¿Estaría o no? Esta simple indicación de tribunales ordinarios incluiría, por ejemplo, al Tribunal Arbitral del Fútbol, que se llama tribunal también, pero no es ordinario en el sentido lato de la palabra. El TAF, Tribunal Arbitral del Fútbol, que es el que más casos lleva dentro de tribunales de fútbol, bueno, tribunales arbitrales de deporte, bueno, pues ¿podría o no podría? ¿O Tribunal Español de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico? ¿Podría o no? Le lanzo la pregunta para que después me respondáis. Entonces tenemos en este simple artículo 3 posibilidades. Y luego ya el vacío legal absoluto, artículo 15, sanciones. Ojo, las contravenciones, la palabra contravención es una cosa también, un afrancesamiento total, que no creo que sea la palabra adecuada, pero digamos que cuando uno contraviene tendrá la posibilidad, o sea, ojo, podrá ser objeto de sanción. Si uno ha contravenido, será objeto de sanción. Otra cosa es que se demuestre o no, pero podrá ser objeto. De acuerdo con el reglamento federativo vigente, y las sanciones serán objeto de publicación de acuerdo con el artículo 41 del Código Disciplinario. Bueno, bien, pero no hay nada indicado. No hay ni procedimiento, ni sanciones, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada. Por tanto, es un vacío legal de momento. Está en vigor con mucha rapidez. El 26 aprobó en la Asamblea, el 1 de abril está en vigor, y sin embargo, lo más importante, ¿qué es lo que dice aquí FIFA? Que será para transparencia regular, eficacia a nivel nacional y control de los agentes. Bueno, pues entonces si hay un agente, por ejemplo, que quiere cobrar de un menor, ahora esta ventana de traspaso que hubo, el mes de julio y agosto, ¿va a poder ser sancionado si no existe? Hombre, no voy a decir aforismo latín que todos tenemos en nuestra mente, pero no se podrá, no existe la sanción. Si no existe la sanción, no existe la posibilidad de sancionar. Yo podría haber acudido a mis clientes y haber dicho, aprovechaos ahora en julio y agosto y haced todo lo que queráis, porque la Federación no puede sancionaros. ¿Podrá sancionar la FIFA? No, porque se ha quitado en medio el problema, se lo ha enviado a la Federación Española. Y en este mes de enero, pues como no veo todavía, no veo interés, no hay nada previsto, pues nada, que se lance como locos también a hacer todo lo contrario de lo que dice este reglamento. No lo van a hacer, obviamente, pero sería gracioso tener, como siempre digo, hace falta tener un buen cliente que te dé un buen caso. Así, yo intento achucharles para que hagan algo ilegal, según ellos, o irregular, para tener el caso, porque sería fantástico que sancionara con algo que no existe. Y luego, dos cosas últimas, que son transitorias, es no se escribirá a ningún intermediario que no haya devuelto su licencia, por tanto es el caso físico de devolver la licencia, lo he dicho antes, devuélvame las joyas de mi madre, ¿no? Era una canción, la canción de los años 80, pues devuélvame usted la licencia, si no, no podrá ser usted intermediario. O sea, le cambio una cosa por una página web donde estará usted registrado. Y luego, el 17, casos no previstos. Lo no previsto sea resuelto por la Junta Directiva de la Federación Española. Me parece bien. Pero luego dice, cuya decisión será definitiva. Vamos a ver, es un acto administrativo, contencioso. ¿Cómo que dice usted que la Junta Directiva sea definitiva? No, usted contraviene la ley, diría otra vez aquí, aparte de contravenir en la gramática española, pero contraviene también la ley. Entonces hoy contamos con un bonito reglamento que nos permite unos fines de semana de placer leyéndolo, los que nos gusta discutir,
y con un futuro esplendoroso para los abogados, hasta tanto en cuanto, uno, no haya sanciones, y segundo, por el propio reglamento y sus incongruencias, ilegalidades, definitivo o no definitivo. Entonces, aprovecho a todos los estudiantes que están aquí para que se dediquen al derecho deportivo, porque solo con esto ya tenemos bastante casi para vivir. Y nada. Bueno, y futuro. ¿Qué pasa en el futuro? Eso se me olvidaba decir. Pasa en el futuro. Bueno, pasa en el futuro, ya está pasando ahora. La Asociación de Agentes Ingleses, la AFA, ya ha puesto un pleito en la Comisión Europea, ha enviado, no es un pleito, no se llama pleito exactamente, sino una reclamación ante la Comisión Europea por que este reglamento para ellos, de su federación, por tanto también el de FIFA, o inicialmente de FIFA y la federación que se obliga por parte de FIFA a ser miembro, la Federación Inglesa de FIFA, por ilegal. Es ilegal según ellos, según el derecho comunitario y según el derecho anglosajón. En ese futuro donde tenemos, uno, el pleito de la UK, de la Federación Inglesa, la AFA, perdón, de la Asociación Inglesa de Agentes. Luego, localmente también lo ha hecho la Asociación de Agentes Alemanes en Alemania, no ha ido a la Unión Europea, en Alemania, donde también estamos esperando que algo haya. Y tenemos otros, como Asterix, recalcitrantes, y son franceses. Los franceses no aplican el reglamento FIFA intermediarios. ¿Y por qué? Mire, porque tiene una ley de agencia deportiva. La tienen, para todos los agentes. Agentes de fútbol, de rugby, de baloncesto, de balonmano, de atletismo, todos. Y entonces dice, yo no puedo tener un reglamento de una federación sobre una ley. Ahí está todo indicado ya. Los contratos, los años, la remuneración, el examen de verdad, la reputación, cómo se consigue. Porque aquí tan siquiera dice, bueno, todo está bien indicado, está legislado. Entonces Francia ha dicho que no. Ya sabemos lo que dice la FIFA. Es una obligación. La FIFA supervisará el cumplimiento de la obligación por las federaciones nacionales. Y en los estatutos, cuando alguien incumple, es sancionado. ¿Se va a atrever la FIFA a sancionar a la Federación Francesa porque hay una ley superior a su reglamento que ya legisla? Yo siempre he dicho que los estados debían haber legislado ya hace tiempo o incluso hice un estudio para la Unión Europea en el 2006 con varios abogados de Europa sobre la necesidad de hacer una directiva europea de agencia deportiva. Hubiera sido ideal. Bueno, pues Francia no ha hecho esto, y me imagino que otros países quizá también tengan legislación sobre agentes, no lo he comprobado, de momento ha sido solamente nuestro vecino más inmediato, y Francia se niega absolutamente. Pero Francia, por ejemplo... ¿Lo permitimos? Sí, permitimos, claro. El otro No sé si no permitirte, vale. pero bueno, permitimos. Es muy sencillo. Esto, Francia... Te oigo, no hay problema. Ya. Bueno, pues, pero no funciona como todo. Esto, Francia prevé en su ley, por ejemplo, la posibilidad de que personas jurídicas actúen como intermediarios. No, No, pero da igual. solo personas físicas. Sí, pero da igual. Sin embargo, no impide que haya empresas, o mejor dicho, no impide que un intermediario, bueno, un agente, se llama agente ahí, no intermediario, que un agente tenga una empresa y que cobre por la empresa, etcétera. Y tenemos clientes franceses y ellos en Francia, pues firman la empresa, ellos son agentes, ponen que representación de la empresa esta, están ahí, y les paga a los clubes sin ningún problema. Vale. Entonces, ahí no hay problema. O sea, que no hay colisión, digamos, entre No. la norma francesa y el reglamento FIFA. Bueno, sí hay colisión, hay mucha colisión. Pero No en ese les da punto, igual, pero- no en este sí. otro punto, pero le da igual. Vale. Al francés da igual, que venga FIFA. Bueno, si FIFA se despierta un día con el caos que tiene actualmente y sanciona a Francia, a la Federación Francesa, por no aplicar el reglamento que está obligado a aplicar, según el artículo 9 del documento 1417 circular, los estatutos obligan a la Federación Internacional, a la FIFA, a sancionar a la Federación que no cumple con una directiva o con una obligación del miembro. Claro, la Federación Francesa dirá, mire usted, el Estado francés, l'État c'est moi, y va a decir, por mucho que ustedes quieran, no van a poder. Y si sancionan y no le permiten, por ejemplo, hacer la Copa 2016
porque la UEFA es miembro indirecto de la FIFA y tiene obligación también de cumplir con las sanciones que le obligan a sus miembros indirectos de FIFA. ¿Qué pasaría? A 8 meses vistas ahora del Campeonato de Europa de Naciones, si hubiera una sanción. Debería haber sanción. Me gustaría que hubiera sanción, para ver dónde estamos. Bueno, el futuro, como digo, pleitos, ¿podrá hacer algún pleito alguien más aparte de los agentes en Alemania, locales, o en la Unión Europea, la AFA, la Asociación de Agentes Ingleses? Pues yo creo que particulares podrían, abogados podrían también, por lo que impide en algunos casos, clubes también, lo que pasa es que los clubes no creo que se metan en este berenjenal, pero sí que hay opciones para que varias personas o grupos de personas puedan también ir contra el reglamento de la Federación Española, o si quiere ir más arriba, contra el propio reglamento que desregula a los agentes y regula nacionalmente a los intermediarios. Pues nada, preguntas ahora. En relación con esto, ¿y un intermediario español puede firmar y representar en Francia? Es otro tema. Bueno, hemos topado ya con Versalles y el Rey Sol. Ahí solo un agente registrado en Francia puede actuar en el territorio francés. Por tanto, cuando viene un español, un argentino, un ruso y quiere con su jugador actuar ahí, tiene o bien que hacerse ¿El examen ese? no hacerse francés, no hace falta, hacer el examen y, por supuesto, registrarse como, de momento, agente francés, porque el intermediario no existe allí, de momento, o lo que hace mucha gente para evitar, porque los traspasos son de un día para otro, asociarse con un francés y dividir. Lo que le cuesta a muchos dividir. Pues yo creo que esto es un carajal, ¿no?, lo que ha conseguido la FIFA. Por supuesto. Y que se es la sonrisa que tengo yo. Y que se va a arrepentir, y que va a perder poder ahí. Bueno, ahora la FIFA no se arrepiente de nada. La FIFA está intentando a ver quién huye antes del barco. El secretario general de FIFA desde hace 8 años, Jean Valque, ahora mismo lo acaban de despedir. Y el secretario general, el señor Blatter, no sale de Suiza, salvo para ir a San Petersburgo con avión privado de Putin, porque sabe que cualquier sitio, no ha ido al Campeonato del Mundo femenino en Canadá, no ha ido a la Conmebol, la Copa América en Chile, que siempre iba. ¿Por qué? Y solo ha hecho un viaje extranjero de momento, solo a San Petersburgo para el sorteo del Mundial de fútbol, y llevado de Zúrich allí, por avión privado de Putin, para que no hubiera ninguna posibilidad de que le arrestaran en el aire incluso. Que los cazas americanos le hicieran bajar. El avión de Putin es un avión, es Rusia dentro del aire. Entonces, ahí estamos. ¿Preguntas? Lo explico tan bien que ya no hay preguntas. No, venga, animaros, que tenéis preguntas. Adrián. Sobre lo que acabas de decir ahora de la ley francesa, ¿eso no iría en contra de la ley contra la libertad de prestación de servicios? Por supuesto. Por eso, y nadie ha ido contra eso, sobre todo cuando se mueve tanto. Ningún agente español o argentino con los que he hablado he intentado convencerles de hacer un pleito en Europa, ante la Comisión Europea, una denuncia de momento, lo ha querido hacer. Nadie lo quiere. Prefieren repartir con el francés de turno. Algunos incluso ya han hecho el examen para la siguiente vez, pero normalmente hacen una operación al año o ninguna, y ya dice, bueno, pues he hecho un examen en cada país, si se pusiera así. Bueno, efectivamente. Pero ojo, en algunos países, para poder actuar en ese país, hace falta hacer el examen. Y en todos los países. Entonces, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, cuesta $5.000 el examen. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Protección, para que solo estén los agentes ahí. Alguno pagará, obviamente, pero no todos pagan, porque aparte de eso hace falta hacer no un examen, sino una entrevista. Y claro, entrevista personal en árabe, normalmente. Entonces ahí, lo que ha hecho aquí FIFA es desregular, liarla y permitir que haya 209 reinos de taifas, en vez de hacer solo un reino de taifa, que era la FIFA. Ahora estamos, pues, encantados, abogados, de todas maneras. Los agentes menos, pero los abogados encantados. Pero eso es hace años que estamos diciendo que se haga un pleito y nadie se atreve.
En España, por ejemplo, ¿se podrían fijar como honorarios un 30 o 40%? Bueno, en principio sí. Pasa otra cosa que un juez dijera que es abusivo. Una vez tú firmas esto con un jugador o con un club y luego el club dijera, me forzó a hacerlo, eran las 12 de la noche de Gea, 12 de la noche, y tuve que firmar lo que fuera para que el jugador viniera. Firmé 30%. Normalmente se suele pactar antes, pero supongamos lo más ilógico. Pues mira, es que si quieres mi jugador tienes que firmar esto, 30%. No, luego no lo paga. Porque claro, la transferencia no se puede hacer en ese momento, es 12 de la noche, están haciendo el TMS, si no se equivocan y no hay mala fe por parte de unos y otros y todo va adelante bien, luego reclámalo. Mira, las circunstancias son estas y... Sí, pero... ¿Hasta cuándo es abusivo? No lo sé. También depende de la operación, depende de lo que obtenga uno, depende de lo que obtenga otro, depende de si era imposible hacerlas, depende de si el jugador no quería ir y tú has convencido que fuera, le has influenciado, persuadido. Sí, por eso yo me refería que yo, desde la lógica de los deportistas representados, los clubes es otra cosa, tienen más información, más medios, asesoramiento, más abogados, más... Pues el nuevo reglamento de la FIFA lo veo regresivo porque antes establecía una banda máxima de la remuneración. No. Sí. No establecía. Si era primero el contrato y si luego no había nada escrito en el contrato, sí había un máximo obligatorio. Pero si no, si tú pactabas una cantidad, era esa. Pero es que ahora se deja todo abierto. No, y se deja abierto en 209 países de distintas culturas. Yo creo que en España, por ejemplo, lo que haría un juez es ver como hace normalmente un juez en temas de agencia. Yo cuando era pequeñito, yo era abogado joven, hacía muchos temas de agencia, temas internacionales de agencia, y cuando viene aquí un agente alemán para reclamar una empresa española, lo que el juez siempre decía, dice, vamos a ver, ¿qué es lo que se paga aquí? ¿Cuál es la costumbre? De hecho, se recoge en la Directiva Europea del año 86 y después en la Ley 92. Creo que se habla de eso. Si no hay nada estipulado, será más o menos una costumbre. Pero aquí la costumbre es entre un 5 y un 12% como mucho. La costumbre. Entonces, un 30%, lo he firmado, un 30%. Este mes de julio, yo firmé, bueno, no yo, ojalá, firmó un cliente mío con un 30%. Un 30%. Ahora, ¿esto qué es? Pues uno de los 42 métodos... Ahí iba yo. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. No, este es más claro, ese se ve enseguida. Que es una luminosidad. El reglamento FIFA, al abrir la posibilidad de ser intermediario a las empresas, a las personas jurídicas, y al tema de los honorarios, dejarlo en el aire, pues puede ser la vía para que los fondos de inversión, porque además el objeto de la gente ahora es un poquito más abierto, antes era más estricto. Habla de intermediario, lo define de una manera un poco más amplia. Sí, es más amplio, pero yo creo que al final... Puede ser la vía para que los fondos de inversiones conserven el control sobre la carrera de los deportistas actuando como intermediario. Si no lo denuncia ninguna de las partes, FIFA o la Federación Española ex oficio no van a ir a reclamar que devuelvan el 27% del 30%. No van a ir. Por tanto, hay métodos como con la compra de clubes, que es el más limpio, puesto que tienes el club y ya está, y otros más claros, por lo obvio, lo evidente de tener un 30%, pero que legalmente no es, yo no veo que haya ningún problema, y si ninguna de las partes se queja, tampoco lo veo. Ahora, si una parte se queja, dice que es abusivo, excesivo, que le forzaron, tendrá que demostrarlo, y un juez me imagino que irá como en los agentes comerciales. ¿Cuál es la media aquí? Hablas con los agentes españoles, la Asociación de Agentes, hablas con los clubes, con la AFE, hablas con la Liga y pides un informe y te dirán, pues mire usted, aquí es entre un 3 y un 12. Hay a veces un 15-16 cuando las cosas son... Entonces, pues te dirá. En los casos del TAS, del Tribunal Arbitral de Deporte, ha habido casos donde se ha indicado, pues mira, un 17% esto, un 12% otro, porque es la media. Y otros, sin embargo, en una cantidad fija además, a veces cantidad fija, que no es un porcentaje, que es todavía más difícil de controlar. Te voy a dar 2 millones de euros por conseguir que este jugador firme conmigo. El jugador traspasado por 20 millones, 2 millones es el 10%, pero 2 millones son 2 millones. Antes, en el reglamento de 2009, previsto de intermediarios, se ponía un tope. Hasta tantos millones. Pero ahora está libre. No hay tope. Por tanto, será si alguien denuncia. Si no,
desde el punto de vista legal, es admisible. Yo cuando vi ese nuevo reglamento, o sea, me llamó mucho la atención la firmeza de la FIFA en la prohibición de la cesión de los derechos federativos económicos a los fondos de inversiones. Parece que es muy... Bueno, y luego se ha aprobado el nuevo artículo 18 ter del reglamento de transferencia. A mí me tienes en contra de eso. O sea que... Ya. Yo al revés. Entonces, esa firmeza me contrastaba con ese nuevo reglamento de los intermediarios. Digo, pues sí, parece que está hecho ad hoc para permitir que la cesión de los derechos económicos deportivos a los intermediarios, porque luego está el cambio de que puede actuar como doble agente. Es que el primero que hicieron, el primer borrador que se hace en el 2009 era restrictivo. Abogados tienen que cobrar 3%, máximo incluso en cantidades fijas, si no recuerdo bien, porque es hace tiempo ya, pero creo que 2 millones máximo, pero siempre que sea un máximo del 3% del traspaso también. Entonces tenía que llegar a traspasos ser de 80 millones para que fuera un 2 millones. Era muy restrictivo, pero claro, se encontraba enfrente a agentes, clubes, posibles pleitos, y dijeron, vamos a intentar reducir esto, quitamos abogados de medio, ya nos quitamos un enemigo, y intentamos facilitar. Pero en el TPO, en el Third Party Ownership, en los derechos de terceros, a no ser miembros indirectos de FIFA, como los agentes sí que eran miembros directos de FIFA, FIFA ha sido mucho más ágil y más inconsciente también. Prohíbo todo esto. Y se ha encontrado con pleitos ya de la Liga Española de Fútbol, de la Liga Portuguesa de Fútbol, directamente en la Comisión Europea, sobre ese 18 ter y sobre la prohibición de derechos de terceros, con pleitos de clubes ya preparados, clubes en Bélgica, que ahora mismo le dio la pequeña victoria pírrica a la FIFA y a la FIFPro, indicando que no se va a hacer una medida cautelar, llegando la vigencia del 18 ter, porque no hay prisa y sobre todo porque hay pleitos ya en la Unión Europea que van a determinar si es o no es legal dentro de 2 o 3 años. Bueno, pues no han considerado que hubiera prisa. Entonces, no tenía enemigos directos, los tenía indirectos. Y ahora, sin embargo, los enemigos indirectos son mucho más potentes, hay mucho más pleitos metidos que en los agentes que han trabajado antes más que después. Ahora solamente está la AFA, los ingleses y el pequeño pleito en Alemania. ¿Preguntas? No. Pero aquí bien lo hemos explicado, ¿eh? Bueno, pues entonces muchas gracias. Gracias.